Bien, y vamos con información internacional. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados en el juicio de 4 días que se le da por corrupción en el manejo de recursos públicos y que coincide también con el inicio de la campaña electoral en ese país, donde ya ella pretende ser vicepresidenta de la República. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para eso Jorge Gordín, académico de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Jorge, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. A ver, dos vetas evidentemente la noticia porque tienen un mínimo común múltiplo, que es la figura de la expresidenta Cristina Fernández. Primero que todo, se sienta en el banquillo de los acusados, como señalamos en este juicio de 4 días, pero el primer día hay una señal que es bien relevante, bien lejos de Julio De Vido, exministro justamente de su administración. Muchos dicen que se evitó esa fotografía donde estuviera Cristina Fernández con los suyos del gobierno en este juicio, que evidentemente tendría ribetes más allá de lo judicial, ¿no? Sí, evidentemente. O sea, esto tiene que ver con toda la estrategia que hay detrás de la candidatura de Cristina como vicepresidenta y generar un frente común dentro de la línea del peronismo. Y precisamente Vido representa esos sectores que personifican lo que se conoce en Argentina como la grieta, que es esa división entre diferentes sectores, que es un poco lo que el peronismo requiere evitar. Y bueno, convengamos que toda esta intervención en las Cortes no está separada de la postulación de Cristina que ha presentado esta semana. Claro, muchos también dicen, no es coincidencia que el mismo día que presentó su libro, sinceramente, muchos decían, aquí se va a presentar como candidata. No lo hizo. Y una semana antes, días antes, de hecho, de que se diera este juicio, justamente hace el anuncio, no para competir en la presidencia, sino en la vicepresidencia y alzar la figura de Alberto Fernández. Todo de alguna manera se va sumando, ¿no? ¿Qué crees a tu juicio? Sí, naturalmente. O sea, hay como dos hipótesis al respecto. Una hipótesis que tiene que ver con que ella se presenta como vicepresidenta precisamente para facilitar lo que es la unión dentro del peronismo, el peronismo federal, el peronismo kirchnerista. Un peronismo, para los que no sepan, está dividido, ¿eh? No es que todos los peronistas estén con Cristina. Para nada, ¿no? Está lo que se llama Alternativa Federal, que personificado en Sergio Massa, que fue candidato presidencial en las elecciones anteriores, que personifica lo que es la oposición al kirchnerismo dentro del peronismo, que ahora está tomando fuerza por la reelección del gobernador de Córdoba, Schiaretti. Bueno, ahora una hipótesis es que Cristina lo que quiere hacer es amenazar a Macri, unificando el peronismo, dejando de lado su vinculación con De Vido y con todos estos personajes pseudo-nefastos, como los prefiera ver. Y por otro lado está una hipótesis que le da a ella la posibilidad, digamos, de un mayor protagonismo. Pero lo que es interesante aquí es que ella es vicepresidenta de un candidato con el cual no se ha llevado bastante bien. Porque, si me permite, Alberto Fernández, el candidato presidencial, que fue jefe de gabinete durante el periodo de Néstor Kirchner, claro, tiene un enfrentamiento con Cristina y fue precisamente reemplazado por Sergio Massa, que es el candidato del peronismo opositor. Así que está todo bastante revuelto. Y eso, de hecho, el mismo día, bueno, después del juicio, el primer día del juicio oral, Cristina Fernández a través de su cuenta de Twitter dijo, esto es un nuevo acto de persecución. No es primera vez que lo dice, pero evidentemente cuando se va sumando una candidatura para lo que va a ser las elecciones de octubre, toma otro contexto, ¿no? Indudablemente, no solo la candidatura de octubre, sino que el 11 de agosto son las primaries, las PASO. Entonces ahí es donde se va realmente a decidir la cuestión. Pero en cualquier caso ya el libro que ella presenta es un alegato a su inocencia. O sea, presuntamente la hipótesis es que el gobierno está fabricando un juicio político. Eso es lo que ella aduce, lo que se aduce de la fila del kirchnerismo. Y por otro lado existe la convicción de que no hay santos ni inocentes. O sea, por un lado hay delitos de corrupción palpables, pero por otro lado el gobierno está procediendo de manera desprolija, a punto tal que, digamos, en este momento la defensa de Cristina está pidiendo antecedentes del caso Vialidad, uno de los casos de corrupción más importantes. Claro, apuntando a la provincia de Santa Cruz. De hecho, veía el dato que 52 obras que fueron desarrolladas o iban a ser desarrolladas por el Grupo Austral ligada a Lázaro Báez, que esa es la figura clave de este caso, no fueron terminadas, pero sí fueron pagadas. Indudablemente. Esa provincia sigue siendo digamos, una suerte de fuerte de los Kirchner, porque la hermana de Néstor Kirchner es en este momento Alicia Kirchner, la gobernadora, y por supuesto no es casualidad que Alberto Fernández empieza su gira conciliadora en Santa Cruz.
porque Néstor Kirchner lo ubicó. Así que de ahí, desde ese punto del federalismo argentino, es donde empieza la proyección de esta candidatura. Y tiene que ver con, sí, con la concentración de poder en esa provincia. Otro punto relevante, Jorge, y que no hay que dejar escapar, es la acusación que tiene en este caso la justicia argentina, la fiscalía, que está acusando a Cristina Fernández de liderar, no participar, sino que liderar una red de corrupción. Es decir, aquí es un personaje protagónico, donde se hizo la estrategia. Bueno, está la ruta de los dineros K, está estas valijas, estos maletines con dinero que lanzaban a un convento. O sea, hay toda una historia que evidentemente termina en un juicio donde hay que hacer también el acápite. Cristina Fernández no puede ser detenida porque ella tiene fuero. Ella está protegida por su impronta de senadora de la República Argentina. Exactamente, bueno, y su plan es seguir permaneciendo protegida por la impunidad, digamos en este caso como candidata a la vicepresidencia. Y no solamente ella, también de su familia, lo he dicho en el programa anterior. Aquí no solamente está involucrada Cristina, sino también su hija, que estaba en Estados Unidos, su hijo también. Entonces, en general, lo que ella quiere hacer es lo que ha hecho Menem en su momento, es postergar o perpetuar la impunidad a través, digamos, de su intervención en los órganos del Estado. Ahora, desde el punto de vista político, Jorge, yo escuchaba la posibilidad, evidentemente esto es un juicio, hay una investigación, aquí hay que tener la presunción de inocencia, pero pese a que ya al estar sentado en el banquillo de acusados, el apoyo a Cristina Fernández pensando en lo que serían las primarias y luego la elección de octubre, le da la posibilidad de llegar nuevamente a la Casa Rosada como vicepresidenta, pero finalmente muchos dicen manejando lo que sería el presidente candidato. Eso depende mucho de la situación del gobierno de Macri, ¿no? Que ha bajado muchísimo en términos de apoyo. Bueno, Macri no tiene mucho margen de maniobra. Yo creo que le está la expectativa respecto de si el peronismo se unifica o se presenta dividido, donde él, por supuesto, tendría más chance de sobrevivir. Y por otro lado, lo que ocurre dentro de las filas de Macri. En este momento está el plan B, plan V, que sería la posible candidatura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Eso era muy fuerte, ¿eh? Que suena muy fuerte y que en este momento lo mantienen en silencio. Entonces, Macri está en una situación bastante incierta, ya sea por el frente interno como por el desenlace de los movimientos que se están dando en este momento en el seno del peronismo. De hecho, entiendo que en las últimas horas, de hecho, hubo un acto político donde apareció María Eugenia Vidal y la presentaron casi como candidata, en un error, pero que va mostrando señales de que podría ser eventualmente la carta para competir a la fórmula Fernández-Fernández, podríamos decir. Indudable, un error subliminal, diría, un error intencionado. Pero más que error, un error involuntario, como se ha dicho acá algunas veces. Diríamos que sí. En ese punto, ¿qué papel juega la economía actualmente en Argentina? Tenemos un gobierno de Mauricio Macri que entra eliminando una serie de subsidios que justamente fueron implantados por la administración de Cristina Fernández y antes por Néstor Kirchner. Cuentas, por ejemplo, de la luz que suben al eliminar el subsidio 1.500%, el gas 400%. Eso evidentemente en términos de la economía puede transparentar, pero en términos de la política es una bazuca en contra, digamos, ¿no? Absolutamente, es un activo, es un instrumento que va a aprovechar el Frente para la Victoria o el Frente Unificado del Peronismo, indudablemente, porque el nivel de pauperización que existe en Argentina está generando precedentes históricos. O sea, por supuesto que el gobierno anterior ha cometido graves errores, pero tenía los efectos de bonanza del boom de las commodities, que ha hecho que haya dinero disponible. Y bueno, ahora salió el gobierno a pedir un refinanciamiento de 50 billones de dólares al Fondo Monetario Internacional, donde está la cabeza de Macri de por medio, en un contexto de inflación, en un contexto de recesión, o sea, un cóctel explosivo. Y por supuesto el gobierno, en ese sentido, ese tema se le está escapando de las manos. Claro, el gobierno de Macri y el mismo presidente ha dicho que esta es una herencia justamente de Cristina Fernández. ¿En Argentina se toma eso? Porque uno diría, claro, si es una herencia, ¿por qué por unos y por otros? Pero bueno, todos los gobiernos hablan de herencias. Claro. Argentina es la historia de las herencias, o sea, es un ejercicio político. Sí. Pero por supuesto que este gobierno también sube con una promesa de cambiar el estilo de la política, intenta hacerlo, pero no lo hace, y particularmente en el terreno de la economía. ¿Qué falló? ¿El ser muy proactivos, el ser muy agresivos con las medidas o todo lo contrario? Falló por no hacer nada. Falló por no jugarse por el modelo de economía de los países de la Alianza del Pacífico, de abrir más aún la economía argentina, de reducir el gasto, cosa que no ha hecho.
Y lo que faltó es jugarse por un modelo, no llevarlo a la ortodoxia, pero realmente diferenciarse en políticas públicas de manera sustantiva al gobierno anterior. Y lo que ha hecho este gobierno es simplemente tratar de lidiar con un fantasma, que es el fantasma de la inflación, que no se puede lidiar de manera directa. Es una enfermedad político-psicológica de Argentina que debe ser lidiada por otros instrumentos. Y en digamos que la inacción es lo que, a mi opinión, ha catapultado las posibilidades de este gobierno en términos de política económica. Que fue muy contradictorio justamente cuando Mauricio Macri era candidato a la presidencia de Argentina. Exacto. Sonaba fuerte. Sonaba fuerte porque en ese momento él proponía, digamos, toda una serie de medidas que era ante todo, con el tema de la corrupción, que fue su bandera de batalla, pero por otro lado, generar eficiencias, reducir el gasto ineficiente, no el gasto en general. Redujo el gasto y sobre todo redujo el gasto social en momentos de recesión y eso, por supuesto, va a tener consecuencias políticas. Por último, Jorge, se va escribiendo muchísimo en esta historia y pensando en lo que podría suceder en las primarias y en octubre, pero a tu juicio, con todo este contexto que hemos conversado esta tarde, ¿dónde se podría jugar el éxito de uno u otro candidato, de una u otra fórmula? ¿En lo económico o en los casos de corrupción que son investigados? No, yo creo que el voto económico va a ser ahora va a ser decisivamente el factor decisivo, lo he dicho también en mi intervención anterior aquí. Lo que ocurre que en este momento las candidaturas tienen que ver con, en este momento, yo creo que el tema decisivo es qué ocurre dentro del peronismo. Si realmente Cristina está haciendo esto para unir al peronismo y salir, y en ese caso mi predicción es que va a haber un nuevo partido político en el gobierno en Argentina a partir del año que viene, y no va a ser el partido de Macri. Pero el tema económico yo creo que va a ser el decisivo. Y los casos de corrupción, por supuesto, van a ser importantes, pero yo no creo que van a decidir lo que el votante medio en Argentina va a optar en las próximas elecciones. Bien, Jorge, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenas noches.